Ahora entonces tendremos a Guillermo Fernández Navarro. Guillermo durante 5 años formó parte del staff del Museo de la Ciencia de la Fundación La Caixa en Barcelona, actual Cosmocaixa. Desde 2002 actúa profesionalmente como consultor para proyectos de museografía interactiva y científica. En esta etapa ha desarrollado diversas exposiciones propias y también ha colaborado en diferentes proyectos museográficos en espacios como Caixa en Barcelona, Espacios en San Sebastián, Museo de la Ciencia Príncipe Felipe en Valencia o MC2 en A Coruña. Así que bienvenido, Guillermo, muchas gracias. Sí, bueno. Buenos días. Ante todo quisiera agradecer un poco lo mismo que ha hecho Linda, todas vuestras atenciones. Yo también estoy encantado de estar aquí y más representando pues, el mundo de los museos científicos, lo cual no es poco y me supone un reto muy importante. Pero en particular creo que tiene un especial interés y me resultó muy estimulante que me invitarais, porque si hay algo que caracteriza al Museo de Ciencia Moderno es precisamente todo lo que tiene en relación con las labores creativas. Y eso es un poco la tesis de lo que os quiero yo explicar hoy. En realidad, voy a dividir mi ponencia como en 3 grandes bloques. Y en el primero os voy a hablar del museo científico como un escenario para la experiencia estética. Habitualmente hablamos del Museo de Ciencia, todos sabemos que es un espacio donde se atienden, además, con mayor frecuencia, cada vez, pues necesidades incluso de tipo curricular, necesidades educativas. Es un espacio que complementa pues, con todo lo que sabemos alrededor de la educación no formal, complementa perfectamente a la escuela y hay muchísimas personas que seguramente estáis aquí también trabajando en este aspecto, pero creo que se habla poco de una de las aportaciones más importantes. Y me ha gustado, me ha parecido muy oportuna la apreciación que ha hecho al principio Guillermo cuando hablaba de esta transversalidad de los museos. Yo creo que es cada vez más importante que el concepto museo se vuelva como algo muy global y que empecemos a dejar de lado un poco ciertas particiones que yo sostengo que son de alguna forma un tanto forzadas, ¿no? Esta es una frase de Frank Oppenheimer, es el director del Exploratorium de San Francisco, que seguramente conoceréis o sonará como uno de los museos más importantes del mundo, de los más influyentes por lo menos del siglo XX. Y él ya hablaba, cuando desarrolló aquel museo a final de los 60, de cómo no resultaba aconsejable establecer diferencias entre el arte y la ciencia. De hecho, en muchas ocasiones lo que nos encontramos son separaciones que han venido dadas por unas necesidades curriculares, por unas necesidades en ocasiones incluso administrativas. Tengo un amigo que dice con mucha gracia que a veces recuerda un poco la forma de distribuir el conocimiento, recuerda un poco el mapa del continente africano, ¿no? En el cual vemos aquellas fronteras cuadriculadas que se nota que corresponden sobre todo a necesidades administrativas. Nosotros, en el conocimiento actual, como había de alguna forma que articularlo, pues se han hecho unas particiones, pero unas particiones que no se corresponden en absoluto con la realidad ni con el continuum que es el universo. Por lo tanto, es importante que en el ámbito museológico, suscribiendo las palabras de Guillermo antes, seamos capaces de romper esto. Y en ese sentido, quiero empezar hablándoos de algo que me resultó a mí enormemente estimulante cuando lo conocí. Seguramente conocéis este libro, Cómo entendemos el arte, un libro, podríamos decir, imprescindible en el mundo de la didáctica de las artes, que yo conocí hace bastante tiempo y que leí con muchísimo interés porque hice el ejercicio de adecuarlo al mundo de la museología científica. Y me di cuenta de que la mayor parte de las cosas que Parsons comenta creo que son perfectamente adecuables, sirven perfectamente para también lo que es el proceso de conocimiento del museo científico. Esta cita me parece completamente esencial para entender una de las aportaciones más importantes del Museo de Ciencia Moderno. Y me vais a permitir, ya sé que no hay que poner mucha letra en los PowerPoints, pero bueno, al principio tengo 2 o 3 diapositivas con algo más de letra, pero es que creo que me parece realmente entrañable y está llena de contenido. Fijaros lo que dice.
Mucho antes de ser conscientes de algo que se llame arte, disfrutamos mirando los objetos. Nos fascina el color de una piedra, el brillo de la cuchara, las líneas de una pluma. Más adelante, es más la belleza que en su sentido corriente, aunque incluye lo bello. Incluye, por ejemplo, el verde traslúcido y fresco del envés de la hoja del limonero, pero incluye también otras muchas cosas. Por ejemplo, la textura del corte rugoso de la madera de cedro y las líneas irregulares de un cristal hecho añicos. El arte se basa esencialmente en este tipo de cualidades y ellas constituyen su primer atractivo. Esto es, para mí, esencialmente lo mismo que podemos aplicar en el Museo Científico Moderno. Nosotros conseguimos un interés que tiene que ver con lo más profundo y además que está impregnado de muchos aspectos estéticos. Mirad, esta es una cita de un artículo de Cecilia Cavalcanti, que no sé si ha venido hoy, una amiga mía que hizo uno de los artículos más interesantes sobre museología que he visto. Daros cuenta, es una relación de los objetos que en el Museo de Copenhague en 1696, el típico gabinete de curiosidades de la época, tenían expuestos. Daros cuenta cómo de una forma deliciosa, a mi entender, mezclan lo real con lo que no está claro, con lo que no se conoce del todo, incluso con lo fantástico. Un hígado seco, la oreja de un elefante, dos manos de una sirena. Esto nos ayuda a identificar cómo el Museo de Ciencia en su ADN lo que lleva de alguna forma completamente integrado es este concepto de los primeros museos de ciencia, de los gabinetes de curiosidades. Y estas dos palabras para mí son claves, sorprender y deleitar. Hace poco Moncho Núñez, que es para mí una de las personas más importantes en la museología científica española, el director actualmente del MUNCIT y había sido director de los Museos Científicos Coruñeses, nos decía en unas reuniones que tuvimos que los museos podemos fallar en muchas cosas. Podemos incluso fallar a lo mejor a la hora, fallar o quedarnos cortos a la hora de transmitir aprendizaje, que sabemos que es un proceso complicado. Pero lo que tenemos que asegurar, en lo que no podemos fallar, es en sorprender y deleitar. Porque esto es, de alguna manera, lo que siempre nos ha caracterizado. Y para mí, yo tengo muy interiorizada la idea de que además es lo que nos va a caracterizar y lo que nos va a hacer singulares en el siglo XXI, como establecimientos que realmente podamos aportar algo distinto a cualquier otro. Mirad, seguramente conocéis los planetarios, es uno de los equipamientos más habituales de los museos de ciencia, siempre tiene demanda, funcionan estupendamente y casi se han convertido como algo imprescindible. Yo hace muchos años, cuando estaba en el Museo de la Ciencia de Barcelona, de Fundación La Caixa, estaba en aquella época todavía empezando y era uno de los explainers de la sala. Y entonces una de las labores que tenía era estar a la salida del planetario y allí escuchaba muy habitualmente las conversaciones de la gente que salía. En aquella época habíamos leído cosas de Paulette McManus y de todas las grandes investigadoras de la evaluación británicas. La evaluación museística en España era algo prácticamente desconocido y aún está empezando. Pero bueno, los que habíamos leído aquello nos hacía gracia aplicar alguna de las cosas que contaba. Así que escuchábamos con atención, subrepticiamente, disimuladamente, aquellas cosas que la gente iba diciendo al salir del planetario. Y casi siempre los comentarios eran de tipo afectivo y eran de tipo estético. Eso es algo que los que estamos en los museos lo comprobamos una y otra vez. ¿Que se ha aprendido sobre astronomía? Seguramente. Eso tiene otros canales. ¿Que se ha disfrutado de una experiencia estética? Completamente seguro. Entonces ahí es donde estamos sentando las bases de una de las aportaciones más importantes del museo. Una experiencia estética que es muy similar a la del mundo del Museo de Arte. Pero fijaros, no acaba en el planetario. Yo tengo otro ejemplo también muy interesante, que es el del mariposario. No sé si habéis estado alguna vez en un mariposario en Granada, en el Museo de la Ciencia de Granada, que es uno de los museos más importantes actualmente de ciencia. Tienen uno precioso. Para los que no hayáis estado, os explico. Es un jardín cubierto, aclimatado, donde lo que tenemos es una gran variedad de plantas tropicales. Pero la gran curiosidad, la gran aportación es que mientras paseamos por el jardín vemos que está lleno de mariposas, mariposas también tropicales, que han sido incluidas ahí. La experiencia es fascinante, porque además esas mariposas a veces se nos pueden posar incluso en los hombros. Bueno, tienen como mucha confianza. Como os podéis imaginar, lo que hacen es que compran las crisálidas y las llevan al mariposario donde nace la mariposa. Es una experiencia fascinante. Entomológicamente, las personas que entran saben más cuando salen. Yo pienso que, francamente, pienso que sí. Pienso que hay canales
que pueden demostrar que hay una aportación racional. También pienso que cambia el punto de vista y se aprenden cosas claramente sobre entomología. Pero ante todo, como os decía en el caso del planetario, lo que podemos constatar de una forma directa es una fuerte experiencia estética al ver volar a nuestro alrededor mariposas que tienen a lo mejor pues, un palmo de tamaño. Ahí es donde radica la principal aportación que podemos hacer. Y fijaros, en este sentido, los museos de ciencia utilizan un mecanismo muy habitualmente. El Museo de Ciencia del siglo XX, el Museo Interactivo, del que luego hablaremos, y hablaremos también un poco del concepto de interactividad, bueno, pues lo que pretenden es llevar a una persona hacia un conocimiento científico. Y esto lo utilizan, o lo que hacen es crear una pasarela que se basa en la experimentación personal. Cuidado, cuando hablamos de experimentación personal no quisiera que os quedarais solo con esa idea del módulo interactivo tradicional que consiste en aquel aparato manipulable o que hay que apretar una serie de botones. La interactividad es un concepto que debemos entender como algo que va mucho más allá. La interactividad es algo que puede afectarnos afectivamente, mentalmente y que es sobre todo un diálogo con nosotros mismos sobre algo que nos está estimulando y que es nuevo. Jorge Wagensberg siempre habla del hands-on como primer nivel de interactividad, manos, heart-on, corazón, y un tercer nivel de interactividad que será el minds-on. Es decir, no confundamos, en general los estudiosos siempre insisten en la importancia de no confundir interactividad con manipulación. Un módulo, un experimento puede ser plenamente interactivo y sin embargo no ser manipulable. Luego veremos algún ejemplo. Pues esta experimentación siempre está soportada por una experiencia estética, que es la que de alguna forma está trasladando el gancho para que se produzca este conocimiento, que luego veremos la complejidad que tiene, que seguramente es mucha, pero esa parte estética siempre existe. Pero fijaros, aquí viene una de las grandes, para mí uno de los grandes pilares del Museo de Ciencia Moderno y su gran influencia, y los que como yo estamos absolutamente convencidos de su importancia, tenemos aquí un pilar fundamental. Ahí tenéis algunas citas de científicos principales hablando de belleza. Las voy a leer porque de esa forma también Linda podrá, no sé si entonces será mejor. Voy a empezar por una de mis preferidas. Fijaros lo que dijo el padre de la genética molecular, Max Delbruck, premio Nobel. Si uno no puede ser artista, ¿qué otra cosa puede ser que científico? Pero no es menos importante lo que dice Poincaré. Afirma que el matemático no estudia las matemáticas porque sean útiles, sino porque se deleita y se deleita por toda la belleza que contienen. Y fijaros, Rita Levi, que murió el año pasado, una señora de las más importantes dentro de la ciencia moderna, decía que quedó absolutamente fascinada por la belleza de la jungla del sistema nervioso. Entonces aquí lo que nos están dando es una clave para conseguir una de las misiones más importantes que nos planteamos en los museos de ciencia, que es la generación de vocaciones científicas. ¿Qué podemos hacer? Si hay una serie de científicos que se sintieron enormemente estimulados a hacer ciencia cuando comprendieron los aspectos estéticos y los aspectos de la belleza que encerraba la ciencia, una cosa que podemos hacer en los museos es presentarles esa belleza para intentar de esa forma conseguir ese mismo estímulo. Porque lo que está claro es que la mayoría de los científicos nos dicen esas cosas, a pesar de que cuando uno habla con un científico siempre pues espera encontrar una persona positivista. Luego es habitual tener un diálogo un poco más relajado y acabar viendo el científico es un fascinado por los aspectos estéticos de la ciencia que hace. Bueno, ya acabo con las diapositivas de texto, pero sí que he querido que veáis estas citas porque me ayudan mucho a ubicar lo que, al menos para mí, es el papel de un museo. Ahí están Neil y Philip Kotler, que dicen una frase para mí fundamental. Aparte de que los museos tienen que ofrecer muchas experiencias, de lo cual hablaremos luego, hay algo incontestable. Fijaros, los museos ofrecen experiencias, ideas y satisfacciones que no pueden encontrarse en otros lugares. Este aspecto de singularidad es importantísimo que lo salvaguardemos, porque ahí está la médula de lo que el museo científico moderno puede aportar. La de Csikszentmihalyi no es menos buena. Fijaros, lo que espera el público de un museo es, por encima de todo, una transformación mágica de la experiencia. Pero esto no sirve solo para museos de arte o de historia, sino que es también, para mí, un absoluto punto de partida del museo científico. Y una vez más, Frank Oppenheimer, al hilo de lo que decíamos al principio, que vuelve sobre esa idea que a él le resultó un absoluto éxito, el Museo Exploratorium, de conjugar y de admitir que hay muchas formas de conocimiento.
Así que quedémonos, por favor, con esta idea que nos va a servir para el resto de la presentación. Los visitantes de un museo esperan sobre todo sorpresas y emoción mientras escapan de un estilo de vida que se identifica como más prosaico. Mirad, este es uno de los módulos interactivos más famosos, seguramente lo habréis visto en algún museo, está construido por uno de los creativos del Exploratorium, Ned Kahn. Es una especie de manga de niebla. Seguramente lo habéis visto funcionar alguna vez un aparato humidificador, expulsa una especie de niebla que no es más que unas gotitas finas de agua. Este señor lo que hace es trabajar eso por mediación de unas corrientes de aire que ahora os voy a explicar con detalle y consigue una especie de tubo que sube girando y con lo que él intenta dar una metáfora. Sabéis que en el Museo de Ciencias se utiliza continuamente la idea de la metáfora de lo que es o cómo funciona un tornado. Pues bien, aunque el módulo es posible, pues como está haciendo este chaval en este momento, poner la mano y detener la manga para volver a ver cómo se forma inmediatamente, en realidad no es un elemento extraordinariamente manipulable, un poco al hilo de lo que os decía antes. Pero la interactividad que produce es incontestable. Nos está dando una experiencia con la cual nosotros nos relacionamos. En este caso utilizamos las manos o lo tocamos, bueno, pues a lo mejor en parte, pero no es necesario. Luego llegamos a otros casos de módulos interactivos que realmente se dicen interactivos, pero la verdad lo único que tienen de interactividad es que hay un botón para ponerlos en marcha, ¿no? Hay algunas versiones de la interactividad un tanto pues, reduccionistas, ¿de acuerdo? La interactividad es un proceso mucho más profundo. Y ahora os voy a poner algunos otros casos para acabar de expresaros un poco este concepto mío de la importancia entre estética y aspecto científico. Ahí tenéis a uno de los principales representantes del Land Art, Walter de María, en su campo de pararrayos. Creo que está en el desierto de Nuevo México, buscó un sitio donde le dijeron que caían muchos rayos e instaló 400 pararrayos, según creo, ahora no sé si lo estoy diciendo bien. Entonces, la persona que va a ver su obra se instala allí, parece ser que hay unas pequeñas instalaciones, y se dedica a mirar la caída de rayos. Esto es una experiencia estética, pero a la vez podría articular perfectamente un discurso de tipo científico. No menos que esta obra de Hans Hack, que a mí me parece completamente fantástica. Es un cubo de metacrilato completamente cerrado con 2 dedos de agua. Claro, ahí dentro, por el calor ambiental, el agua se va evaporando, se condensa en las paredes y vuelve a caer. A mí no se me ocurre una metáfora más perfecta y más bella del ciclo del agua. No hace falta construir una maqueta con unos arbolitos donde llueva por mediación de unos tubos. Esto tiene mucha más belleza, es una obra de arte y además nos ayuda perfectamente a ilustrar un concepto científico. ¿Ha querido el artista, nos faltaría resolver esta pregunta, quiso el artista conseguir esa función? Yo no lo sé, pero es igual. Hemos llegado a la misma solución por 2 caminos. Esta es una artista japonesa que hace bellísimas figuras con líquidos magnetorreológicos. Son unos líquidos que tienen propiedades magnéticas, porque tienen disuelto, es una especie de aceite con unas partículas metálicas. Con lo cual, lo que veis allí pues, es el líquido afectado por campos magnéticos, por imanes, y entonces esos pinchos no dejan de ser las líneas de campo magnéticas. Daros cuenta cómo ahí podemos nosotros utilizar la belleza de este experimento, de esta obra de arte, perdón, para llegar al público y una vez en ellos tratar también de dejar algún tipo de aportación más racional. Y aquí una cosa que para mí, bueno, me resultó un descubrimiento completamente fascinante, ¿no? Ahí tenéis un módulo del Exploratorium de San Francisco que se llama Televisión en color y magnetismo, que sirve para ilustrar cómo funcionaban los antiguos tubos de radios catódicos. Antes de las pantallas planas, que ya se han impuesto, todos hemos visto aquellas televisiones grandes, cómo funcionaban. Ellas tenían unos imanes muy potentes en el interior que desviaban un haz electrónico que dibujaba la imagen. Entonces, ¿qué pasa? Si tú acercabas un imán, a lo mejor de pequeños habéis hecho, esto era una cosa que habitualmente se hacía, si acercas un imán un poco potente a la pantalla, de repente se convertía en una gran filigrana de colores que luego costaba mucho de que se fuese, ¿no? Entonces, ahí sí, en realidad cuando apagabas la televisión y la volvías a encender no debería aparecer, pero durante mucho tiempo estaba. Entonces era una especie de broma habitual que cuando se enteraban los chavales pues lo hacían eso. Aquí en el Exploratorium nos han puesto una televisión de las antiguas y nos dan un imán para que tú hagas el experimento y veas y tal. Pero fijaros, es que en el Museo de Arte Contemporáneo de León resulta que aparece esta obra de arte que es exactamente lo mismo.
Lo que pasa es que desde un punto de vista artístico, es decir, artista y científico han llegado a la misma conclusión porque los dos buscaban una experiencia estética para ilustrar algo. Uno quiere aportar un conocimiento y el otro una experiencia, pues seguramente relativa a sus intenciones artísticas. Pero al final daros cuenta de que resulta para mí fascinante el ver cómo se llega a la misma solución por esos dos caminos. Bueno, voy a pasar al segundo bloque, que ya lo dedico más concretamente a la creatividad en el lenguaje museográfico. Veréis que yo particularmente creo que es un aspecto fundamental, siempre visto desde el punto de vista científico. Y para empezar voy a explicaros alguna cosa que puede resultar un poco vista, pero me gustaría insistir en ello porque luego me va a ayudar a explicarme mejor. Fijaros, cuando nosotros tenemos un mensaje, algo que trasladar, ya sean hechos reales, sensaciones, emociones, tenemos que elegir un lenguaje para hacerlo. Hay personas que eligen el lenguaje cinematográfico y lo que generan es una película. Hay personas que eligen el literario y escriben un libro. Estos lenguajes se caracterizan porque tienen una serie de normas, no es algo, digamos, que cada uno haga como quiera, sino que hay una serie de normas dentro de un gran proceso creativo. También hay un proceso creativo muy importante y, sobre todo esto, son singulares, son linealmente independientes, es decir, no se solapan, todos aportan algo que el otro no aporta. El caso típico, por ejemplo, es cuando leemos un libro, alguien trata de trasladarnos algo, el autor trata de trasladarnos algo a través del lenguaje literario y luego sabemos que hay una película y también la vamos a ver, porque queremos ver esas mismas ideas según la interpretación de alguien que habla el lenguaje cinematográfico. La exposición, como veis, yo estoy de acuerdo con muchos autores que la ubican como un lenguaje museográfico más, absolutamente singular y alternativo. Lo que pasa es que en este caso da lugar a un producto que se llama exposición. Además, yo encuentro que la exposición tiene bastante concomitancia con lo que es, por ejemplo, el lenguaje cinematográfico, en el sentido de que además, bueno, hay muchos paralelismos en la forma de hacer y además el tiempo dedicado es similar. Una película, por ejemplo, le dedicamos, pongamos 1 hora y media, que es un tiempo parecido al que podemos dedicar a una exposición. Yo por eso creo profundamente en el lenguaje museográfico como medio de comunicación singular. Veréis por qué insisto tanto en esto. Bueno, os pongo un ejemplo muy claro. Tenemos un hecho histórico, hay una persona, en este caso Steven Spielberg, que domina el lenguaje cinematográfico, pone unos recursos, una creatividad y lo que sale es una película pues, que todos conocemos. Del mismo modo, yo identifico que se puede actuar para llevar a cabo la exposición. Lo importante en cualquier caso es que esa exposición sea singular, es decir, que no aporte cosas que ya aporta otro lenguaje o que resulte redundante con otras formas de comunicarse. Entonces perdería su sentido. Luego os pondré una metáfora. Y ahora, hablando de todo esto, precisamente de la creatividad, os voy a contar algunas historias muy rápidas sobre museos punteros que casualmente todos se caracterizan por haber tenido un profundo proceso creativo para su desarrollo y creación. Mirad, empezaré por el Palais de la Découverte en París. En el año 1937, Jean Perrin, un científico de la época, se le ocurre que para la Exposición Universal de París podrían hacer un pabellón dedicado a las ciencias de una forma experimental. Había pensado que, bueno, que se podía hacer diversos experimentos y que podía tener éxito. Al final confían en su idea y él crea un equipo de científicos que, al principio con bastante escepticismo, acaban aceptando la idea, desarrollan aquel producto y cuando se abre la Exposición Universal se convierte en un éxito de tal categoría que luego se cierra la Exposición Universal y aquel museo continúa hasta el día de hoy, que todavía permanece abierto. Esto, además, es una de las génesis más habituales en los museos de ciencia. Muchas veces empiezan siendo pabellones de universidad de grandes exposiciones universales. Vamos a otro caso. Ahí tenéis el Exploratorium del que ya os he hablado. Finales de los 60, Frank Oppenheimer, una persona brillante y completamente excepcional, decide unir a científicos y artistas para crear una serie de metáforas sobre conceptos científicos. Genera un concepto tan potente que influye prácticamente en todo el mundo durante el resto del siglo XX, el Museo Interactivo de Ciencia. Tanto es así que el Exploratorium recientemente, quizá estáis al tanto, ha abierto una nueva sede, mucho más grande. Creo que tiene algunos problemillas ahora al principio, pero seguro que lo superarán. Se han convertido en unos grandes líderes del tema. El Science Gallery de Dublín, mucho más recientemente. Allí Michael John Gorman es una persona que tiene muy claro lo que quiere de un museo. Cada 3 meses
pone en marcha una exposición, no existe la sala permanente, una exposición que hace en base a un equipo que forma muy plural de todo tipo de profesionales, artistas, científicos, críticos, pensadores, filósofos. Crea la exposición, una exposición donde siempre se ven cosas fabulosas y completamente singulares y después de 3 meses la retira. Esto es una apuesta nueva. Pues bien, un gran trabajo también de I+D. Cosmocaixa Barcelona, donde yo tuve oportunidad de participar. Allí, en este caso, pues Jorge Wagensberg, una persona enormemente influyente también y un museólogo absolutamente imprescindible, lleva a cabo durante mucho tiempo el museo que es hoy, con un discurso museográfico que ha mezclado a la perfección las piezas de la colección tradicional del museo, digamos, de conservación, con el experimento interactivo. Y para acabar, he querido citaros también la Casa de Salomón. No es un museo que exista, pero es, para muchos autores, la primera conceptualización de un museo de ciencia moderno. Aparece en New Atlantis, una obra de Francis Bacon, y yo os sugiero que busquéis y leáis la descripción que hace. En esta obra se habla de un espacio, un sitio, la Casa de Salomón, donde se desarrollan las ciencias en beneficio de la sociedad. Ahí hay un montón de gente trabajando en cosas nuevas, desarrollando continuamente fantásticos mecanismos científicos que además divulgan a la perfección. Y es interesante leerlo, por lo cual se considera que, a pesar de ser una ficción, de ser una utopía, parece como que muchos lo tenemos por el primer museo de ciencia, la primera vez que se habla de un museo científico. Bueno, pues también, incluso siendo una ficción, es un sitio, un centro que está, de alguna forma, enormemente arropado por un trabajo de investigación, por un trabajo de creación. Entonces, cuando hay que hacer un resumen de todo esto, yo os he puesto ahí las constantes, lo que aparece siempre. Lo primero, un liderazgo. Siempre suele haber ahí, detrás de esos museos, una persona que se pone al frente y que tiene las ideas muy claras de hacia dónde se dirige. Esto es algo que habitualmente aparece en los museos exitosos. Luego un IDI, ya sé que este acrónimo, o como queramos llamarlo, pues es un poco más bien del mundo industrial, pero yo es que creo profundamente en que el museo que investiga hace eso, hace investigación, desarrollo e innovación en museología. No estoy hablando de investigación científica, sino en buscar nuevos mecanismos para comunicarnos museológicamente, mecanismos que nos aporten singularidad. Y para acabar, siempre hay una cocina interior, siempre hay una creación de cosas dentro. El museo no puede ser solo un local que alberga productos o exposiciones, sino que debe haber dentro un motor que lo mueve. Y me ha gustado también poneros como última cosa esta fórmula que me encanta, que es del Funky Business, un libro también muy importante del mundo de la gestión, que habla de la importancia de la creación de equipos diversos para asegurar la creatividad. Eso de creatividad igual a diversidad al cuadrado. Y aquí estamos un poco ahora. De los gabinetes de curiosidades con el sorprender y deleitar, volvemos al Museo de Ciencia del siglo XXI, que parece que tiene, según las últimas tendencias, uno de sus principales puntos de partida en eso, en volver a ser un sitio singular donde se vean cosas alternativas y donde se vivan experiencias alternativas. Claro, esto no es fácil, no es fácil. Eso que veis ahí es el rosetón de la Catedral de Burgos. Hoy en día nos puede parecer muy interesante desde un punto de vista artístico y histórico, y nos puede parecer una bellísima obra de arte, pero tenéis que poneros por un momento en el lugar de aquellos campesinos del siglo XIII que lo vieron por primera vez y que de alguna forma era para quien estaba construido. Esto les debía parecer, imaginaros una persona de aquellas, acostumbrada a su vida campestre, que de repente ve esto, o a lo mejor ve la luz del sol atravesando estas luces y proyectándose en el suelo. Esto es una experiencia completamente estimulante y fascinante que a lo mejor pues hoy en día ni siquiera con las gafas 3D podemos emularla. Esto podríamos decir que es el 4D de la época. No, tenemos que ponernos en su lugar para acabar de entender lo que aporta. No menos que esta película de la que habéis oído hablar. Se dice que es la primera película, creo que existe, un tren llegando a la ciudad, no hay nada más, se baja la gente y ya está. Dura unos minutos, la podéis ver en YouTube. Parece ser, y creo que es cierto por lo que he confirmado, que las personas que estaban allí en la sala, pues algunos se levantaron asustados. Claro, les resultaba enormemente estimulante. Hoy en día nadie nos levantaríamos asustados. ¿Qué significa? ¿Que hayamos perdido la capacidad de estimularnos? Yo no lo creo en absoluto. Lo que pasa es que hay que buscar nuevos canales. En este sentido, a mí me apasiona la frase de Antonio Gaudí, que decía: ser original significa volver al origen.
Es que además la palabra significa exactamente eso. ¿Cómo podemos ser originales? Busquemos esas formas de estimular que a lo mejor sin sobreestimular, sin necesidad de gritarnos a todos los sentidos, puedan producir en nosotros una nueva forma de percibir alternativa a todo lo que ya estamos viviendo. A pesar de que hoy en día es más difícil, ¿eh? Para empezar, porque hay muchísima más información y muchos más estímulos. Por eso yo lo que quiero reivindicar aquí es el lenguaje museográfico, un lenguaje museográfico auténtico, como lenguaje singular. Hemos hablado del lenguaje cinematográfico, es auténtico, tiene sus propias leyes, sus propias normas, también el literario. ¿Por qué nosotros no podemos tener un lenguaje propio? Un lenguaje que no sea prosaico, que no sea redundante con otras cosas. Y eso es algo, os voy a hablar un poco de algunas cosas pues que últimamente, algunas prácticas que se ven habitualmente y que chocan con esa idea del lenguaje museográfico como algo singular. Ahí tenéis una exposición. Bueno, realmente no es científica, es una exposición deportiva dedicada a las Olimpiadas. Daros cuenta, toda era así, ¿eh? Una exposición donde alguien pretendió que íbamos a estar una hora leyendo de pie, ¿no? Hoy en día esto es habitual. Parece ser que hay alguien que pretende, máximo cuando hay personas que están llevando en el bolsillo un iPhone con conexión a Internet. Es que, claro, textos de la Wikipedia en las paredes, con todo lujo de detalles. Claro, estas son cosas que no ayudan a que el lenguaje museográfico sea realmente singular, pero sobre todo responden a una falta, a lo mejor, de un proceso creativo museístico. Otras cosas también que algunos, de alguna forma, no estamos muy de acuerdo ahí, creo que pone, es un cartel de un museo de ciencia, que creo que es de Vancouver, y dice que los niños adoran el conocimiento y para ti tenemos hamburguesas, ¿no? Claro, aquí lo que hacen es algo que creemos muchos que está muy mal conceptualizado, que es la división de la visita. Siempre se ha hablado, en la museología siempre se ha hablado de la importancia de la visita familiar, comunidad familiar, de las grandes capacidades que tiene. Y entonces hay algunos museos que parece que esto pues les importa más bien poco. Yo, por ejemplo, a pesar de que he trabajado en proyectos de museología de niños, creo que hay que tener un poco de cuidado cuando hacemos esas diferencias. Siempre recuerdo, por ejemplo, el caso, seguramente conoceréis aquel famoso programa de televisión sobre el mundo natural que se llamaba El hombre y la tierra, de Félix Rodríguez de la Fuente. Aquel programa fue seguido ampliamente por niños. Incluso hay indicios de que generó vocaciones científicas. Sin embargo, no era un programa para niños. Era solamente un excelente programa. La playa, un compañero mío siempre dice, la playa, por ejemplo, es un espacio que los niños adoran y a los mayores también nos gusta. Tú puedes ir a la playa y disfrutar de aquello indistintamente, sin necesidad de adecuaciones para unos y otros. Cada uno a su nivel, cada uno en su plano de percepción. Yo pienso que el museo ideal es aquel museo que no establece ese tipo de diferenciaciones. El estímulo a todos nos va bien. Si queremos estimular o realmente resultar sorprendentes para un niño, seguramente esas mismas herramientas servirán al adulto. Y creo que es bueno intentar buscar una museografía que abarque a todas esas unidades de visita sin efectuar esas diferenciaciones. Para mí vivimos en un mundo excesivamente, a veces, diferenciado entre cosas para niños, ¿no? Continuamente nos encontramos las cosas para niños, el menú para niños, el lugar para niños. Vas a lo mejor a un restaurante, quieres un restaurante que te han recomendado, quieres tomar algo, pero al niño le imponen los macarrones y el pollo y resulta difícil explicarle al señor que quieres probar con él aquel, ¿eh? Yo, por ejemplo, yo soy de Tarragona, allí habéis oído hablar de la calçotada, es una cosa que hacemos tradicionalmente. Bueno, pues os haríais de cruces de lo que nos cuesta. Yo siempre he querido que mis hijos comieran calçots desde pequeños a su nivel. Al principio solo los chupaban, luego, ¿vale? Pero claro, los vas introduciendo en una costumbre. Sin embargo, no sabéis lo que nos cuesta que el señor del restaurante entienda que no van a comer macarrones y pollo, ¿eh? Bueno, pues hay una durísima, a veces, y aquí he puesto un ejemplo, pero es habitual, esa separación. Los niños por aquí y los adultos por allí. Yo pienso que el museo auténtico no puede atender a eso. Ciencia divertida. Yo tengo un amigo y compañero, una de las personas que conozco que sabe más de museología, Eric Stengler, que está en la Universidad de Bristol, y él está muy metido en esta idea de la ciencia divertida, que siempre dice que le parece un concepto no muy adecuado. Han hecho un estudio con una de sus alumnas, Megan Lyons, luego os leeré un poquito, y él habla de que divertido tiene un significado en castellano, por ejemplo, divertir, digamos, procede
de alejar. Cuando nosotros decimos que nos divertimos, lo que queremos decir en realidad es que nos alejamos de prestar atención con propósitos recreativos. En inglés es todavía más potente porque significa desvío. Por lo tanto, la idea de ciencia relacionado con divertido, si nosotros lo que queremos es que unas personas pongan atención en algo, o aprender divirtiéndose, si lo que estamos buscando es que las personas pongan atención en algo, se sientan estimulados por algo y a la vez ponemos la palabra divertido, que significa todo lo contrario, hay un poco de contradicción. Eric ha hecho, con su alumna, como os decía, han hecho un estudio preguntando a personas que en su día participaron en programas de ciencia divertida y que luego siguieron carreras de ciencia. Y les iban pidiendo un poco su opinión a medida que iban conociendo la ciencia. Entonces esas palabras, ellos a la hora de hablar de ciencia, las han de alguna forma, la ciencia la han calificado de muchas formas, interesante, fascinante, excitante, apasionante, subyugante, pero divertida no. Divertida es un concepto que puede resultar un poco incluso engañoso a la hora de atraer gente a la ciencia, porque la ciencia tiene otras muchas características. Bueno, os he querido comentar esto para que veáis un poco las nuevas tendencias de lo que se habla. Esto es una boda en un museo de Londres, ¿de acuerdo? Yo os he puesto esta diapositiva con idea de que veáis que en muchos museos pues, se hace todo tipo de labores de dinamización y, a ver, yo no tengo nada que decir a ese respecto. Por ejemplo, a mí los museos de ciencia me encantan, a lo mejor me hubiera gustado casarme en uno, no lo niego. Lo que no entiendo, claro, lo que me cuesta más entender es que un museo de ciencia dedique recursos a esto. No por nada. Hay quien dice, es que esto abarata el concepto del museo. Bueno, podríamos discutirlo, pero lo que no está claro es que si tenemos que hacer una labor creativa, si tenemos que desarrollar una museología, intentemos ser singulares. Estamos hablando de intentar ser singulares en el siglo XXI y cogemos y organizamos bodas, que es lo que nos, de alguna forma nos vuelve pues, un establecimiento más, ¿no? Estas cosas pues, son puntos a reflexión. Y también otro aspecto que es muy habitual en los museos, muchos de vosotros trabajáis en museos, habitualmente la exposición, que para mí es el lenguaje fundamental del museo, es como una sala de cine. Pues puede haber muchos, digamos, muchos servicios periféricos, pero lo fundamental es la película. Para mí, en ese mismo sentido, lo fundamental es la exposición. Creo que eso es lo que caracteriza al museo, lo que, insisto, perdonadme que insista mucho en esta idea, lo que lo hace singular. Sin embargo, los museos hoy en día programan un montón de productos, ofrecen un montón de cosas. Esto creo que tiene muchísimo mérito y es muy interesante. Lo único que a veces, pues claro, los recursos humanos y los recursos económicos son los que hay. Y muchas veces tener en marcha tantas cosas, buscando en cada una de ellas la excelencia, puede ser un reto durísimo. Por lo cual, a veces uno se plantea si realmente habría que ser un poco más selectivos, con el fin, sobre todo, de llegar al máximo nivel de calidad. Y por eso os he puesto este logo ahí arriba, del Science Alive. Es un museo de ciencia de Nueva Zelanda que hace un tiempo resultó destruido parcialmente por un terremoto. Claro, el museo quedó completamente... no se podía usar. Con lo cual, en la plantilla, unas personas enormemente dinámicas generaron un potentísimo catálogo de actividades y de todo tipo de acciones que mantuvieron el museo vivo durante el tiempo en que se reconstruyó. Incluso les dieron un premio de la STC, fue muy celebrado. Desde luego tienen todo el mérito del mundo, pero claro, dan lugar también a una reflexión. Parece ser que para tener un museo no haga falta un museo. Ahí hay un aspecto que también tenemos que plantearnos. ¿Hasta qué punto todas estas actividades tienen sus propios espacios? Y ver un poco cuál es el core business, como nos dicen los anglosajones, del museo. ¿Cuál es su negocio central? A ver cómo voy de hora. Bueno, voy a explicaros. Esto es un poquito largo, pero me interesa mucho. No sé si sabéis quién es. Es Joshua Bell, uno de los más importantes violinistas. ¿Habéis oído hablar de esta broma que hizo el Washington Post? Este hombre llena los auditorios con personas que pagan 100 euros por verle. Sin embargo, le pusieron en el metro y con una gorra y tal, así, eso que lleva es su Stradivarius de 3,5 millones de dólares, ¿vale? Pero se puso a tocar ahí. Y efectivamente, por allí pasaba la gente y no le hacía mucho caso. A pesar de que parece ser que tuvo más aceptación de la que pensó, recogió bastante dinero y hubo gente que se paró, hubo gente que identificó que aquello no era cualquier cosa, ¿vale?
Pero en general, un poco lo que se pretendía era pues, hacer ver las paradojas, ¿no? Las personas que antes habían pagado tanto, hoy no se daban cuenta de que le tenían en el metro gratuitamente. Sin embargo, yo hice otra lectura, que os la quiero explicar aquí a colación de la importancia que yo veo en el museo como espacio. Cuando uno va a ver a Joshua Bell, no solo va a oír música, sino que también tiene una experiencia. Seguramente se ha vestido para la ocasión, va a un sitio agradable, se sienta en una butaca confortable, va con una persona que estima. La experiencia de oír música no es solo oír música, sino toda una serie de experiencias de entorno que hacen que eso sea una verdadera experiencia. Claro, ver a una persona que toca el violín en el metro en realidad no tiene nada que ver con lo otro. Yo creo que hay que tener muy en consideración que en realidad la experiencia necesita de un contenedor y necesita de unas verdaderas condiciones de entorno. Así que yo creo que tampoco es del todo justo, o no sería del todo justo decir, ¿ves? La gente no valora, tienen ahí, en el fondo no saben de música y entonces hay una cierta hipocresía, ¿no? Que es lo que algunas personas intentaron hacer esa lectura, ¿no? De que cuando cobraba se va y cuando lo hace gratuitamente en el metro no se valora. Yo no creo que sea tan fácil. Yo pienso que es muy importante esa experiencia de entorno, que claro, en el metro faltaba, evidentemente. Cuando uno va a toda velocidad para llegar a su trabajo, no es lo mismo, ni tiene la misma disposición mental que cuando va a ver un concierto expresamente. Lo mismo para el museo. Y otra de las cosas que habitualmente nos encontramos en las exposiciones, y esta es una frase que a lo mejor habéis oído de Voltaire, él tiene una frase que es, según él, el secreto para aburrir. La frase completa dice, el secreto de aburrir es querer decirlo todo. Entonces, habitualmente en los museos venimos encontrándonos un exhaustivismo imperante, ¿no? Siempre se intenta que las exposiciones le tengan todo. Y no creo que sea así. De hecho, fijaros, por ejemplo, el cine, haciendo ese paralelismo que hago habitualmente. No tiene todo, no contiene todo. La Salvar al Soldado Ryan no contiene todo sobre la Segunda Guerra Mundial. Contiene unas cuantas cosas que han parecido más interesantes o que responden a lo que quiere transmitir, en este caso, el director. Y en otro caso, el museólogo. Y voy a... Sí, como veo que tengo un poquito de tiempo, ¿no, Luz? Venga, pues voy a contaros esta metáfora de la película del Principito. Es una cosa que también hago para terminar esta parte. Fijaros, imaginad, que creo que no existe, que hay una película, se hace una película sobre el Principito. Vosotros habéis leído el libro cuando erais pequeños y queréis ir a verla. Así que llegáis allí, os sentáis en la butaca, pagáis vuestra entrada y veis que se oscurecen las luces y veis que de la pantalla empiezan a bajar las letras del libro. Creéis que es el principio, pero lleváis ahí media hora y sigue pasando el libro, con las fotos. Bueno, cuando termina la película veis que la presunta película consistía en el libro filmado que ha ido pasando presuntamente para que lo leyerais. Claro, vais enfadados a la taquilla y pedís que os devuelvan el dinero. ¿Qué es lo que habría que decir a ese taquillero? Claro, el taquillero os dirá, pero bueno, ¿no ha visto usted? Era el libro del Principito, ¿no? No sé por qué se extraña. Lo que habría que decirle es, mire, yo pagué para ver un libro, para ver unas ideas, para ver a un autor, según un lenguaje cinematográfico. Y usted lo que ha hecho es ofrecerme el lenguaje literario que ya conocía en el formato del cine. Es una perversión del formato del lenguaje cinematográfico. Esto nos pasa en los museos. Muchas veces estamos trasladando a través de la exposición lenguajes que no son propios de la museología. ¿Cuáles son esos lenguajes? Para eso está la investigación y la creación. Yo sé las preguntas, ¿no? Pero las respuestas todavía no. Pero sí que sé que lo que no se pueden hacer son películas como El Principito pasando el libro. Y vamos a hablar un poquito de cómo es de cara al futuro. Mirad, antes os haré una pequeña reflexión de cómo la ciencia como actividad ha cambiado entre antes, hace unos años, hace unos siglos, y ahora. Eso ha tenido enormes consecuencias en cómo ha cambiado también la museología científica. Fijaros, tradicionalmente el científico era una persona. De alguna forma tenía una historia que podía ser incluso, podríamos decir, literaria, podía ser la historia de un artista. Estoy pensando, por ejemplo, pues, en Madame Curie. Toda su historia como una mujer que en un mundo de hombres llega a la universidad, como su propia actitud, que siempre había tenido que ser dura
para intentar estar a la altura de lo que se le exigía, le llevó a ser pues una persona realmente a veces distante con su marido, al que quería muchísimo, pero al que no le solía trasladar cariño. Luego él muere un día en París cuando le atropella una carreta y ella siempre como mujer se siente pues realmente muy dolida de no haber estado un poco más por él, precisamente por haber mantenido siempre ese tipo que tenía que mantener la mujer científica, la mujer sabia de aquella época. Todo eso da al científico unas características potentísimas para la museografía. Pero fijaros, hoy en día le preguntas a uno, hablando del CD, bueno, ¿y quién inventó el CD? Y te dicen, no, fue una colaboración entre Sony y Philips. Claro, ahí ya nos hemos quedado sin ese personaje. Antes esa personalización del descubrimiento resultaba mucho más literaria, mucho más poética. Claro, antes también las cosas eran mucho más fáciles de explicar. La teoría aditiva del color, de Newton, todas esas cosas se avienen a explicarlo. Muchos de aquí sois personas del mundo de la docencia y seguro que sabéis mucho más que yo. Hoy en día resulta mucho más complejo hablar, por ejemplo, de cosas como la eugenesia. Es que es conceptualmente más complejo. También hay aspectos de belleza, de verdadera poesía, algunos inventos como por ejemplo el microscopio de Liebig, que sabéis que había que acercárselo al ojo muchísimo, un bedel de un ayuntamiento de un pueblecito de Holanda, que como afición pues tenía a hacer lentes muy bien pulidas, era un aficionado, y construyó el primer microscopio con el que consiguió las primeras, digamos, fotografías o dibujos que hacía él, extraordinariamente detalladas, hasta el punto de que se le consideró una persona, a pesar de no tener una formación científica, se le consideró siempre una persona en el sector, en el mundo científico, cosa que habría que ver si hoy pasaría. Pero bueno, lo cierto es que sus experimentos son mucho más fáciles de expresar, sus inventos, que otras cosas. Antes las cosas no producían o no implicaban aspectos éticos como ahora, ¿no? Eso es un gran cambio que nos obliga a comunicar de otra forma. Y para acabar, normalmente todos aquellos descubrimientos se relacionaban con un futuro, una perspectiva de futuro excitante, y hoy en día hay cosas pues, que no tienen ese factor, sino que a veces incluso pueden resultar inquietantes, ¿vale? Todo este cambio de la ciencia antes y ahora ha supuesto un gran cambio también en la forma de entender la museología. Por otra parte, el museo también ya se ha visto como una institución que ha tenido que verse con un montón de stakeholders, esta palabra que yo me acuerdo Luis de Sebastián la traducía por los involucrados, los stakeholders, los que están en un proyecto, todos los que rodean algo. Bueno, pues ahí tenéis, ha cambiado todo mucho. Antes los museos prácticamente estaban solos y hoy en día pues, los centros de investigación científica hacen divulgación, hay hospitales, restaurantes que imparten talleres muchas veces de muy buena calidad, ciencia en la cocina, las semanas de la ciencia se han desarrollado. En Cataluña, por ejemplo, es habitual que empresas de miel o de yogur en particular pues estén articulando unas visitas que tienen muchísima aceptación porque es muy interesante y además tiene un gran sentido museístico el ver, por ejemplo, una instalación dedicada a la fabricación de yogur. Programas de televisión de gran audiencia, tipo el Brainiac británico, que aquí lo hemos visto con aquello del Pablo Motos. Bueno, son programas de los que habría mucho también que hablar porque yo considero que no son estrictamente programas de divulgación. Pienso que su objetivo no es divulgar, su objetivo es conseguir audiencia. Los objetivos es muy importante que sean claros. La industria del turismo, hay algunas empresas de turismo que ofrecen, por ejemplo, excursiones de birdwatching para personas especialmente interesadas en ver pájaros y eso también se convierte en un aspecto de divulgación más y, como no, pues Internet. Claro, el Museo de Ciencia en todo esto está un poco a la búsqueda de lo que os decía del core business, buscando cuál es su espacio propio para tratar de ser singular. Y muchas veces pues hay una cierta, o algunos percibimos una cierta confusión. Mirad, hace poco me invitaron a una mesa, tuve la suerte de que me invitaron a una mesa de reflexión sobre las nuevas tendencias museísticas y allí me vi con Michael John Gorman, del Science Gallery, director, y también con Ken Arnold, uno de los más importantes jefes de programas de la Wellcome Trust, también de británico. Y estas personas ya veían cambios. Os voy a comentar esos 10 desplazamientos o shifts que proponía el propio Michael John Gorman. El museo pasaba de grande a pequeño para mostrar un poco su propio establecimiento. De lento a rápido, de estable a ágil, de interacción a participación. Fijaros que el concepto de interactivo se está convirtiendo en un concepto en el cual el visitante participa de los contenidos. Esto es algo muy nuevo que se está desarrollando, es complejo,
Yo creo que la interacción seguirá, la interacción tiene mucho recorrido, pero ahora cada vez más el Museo de Ciencia habla de incorporar al visitante, de forma que una exposición, después de ser visitada por 2000 personas, es una mejor exposición, pasaría a ser una mejor exposición que cuando abrió. Lo que pasa es que todo esto, bueno, pues conlleva unos temas de gestión muy importantes. De dativo a ablativo, es decir, hecho por los del museo a hecho con los del museo, con todo el público. Lo mismo cerrado poroso, un museo que da espacios a grandes equipos, proveedor de contenidos, pasa a ser una plataforma creativa, un concepto más de reunión, una red, indefectiblemente, y una interdisciplina, de lo que os vengo hablando todo el rato. Dejarnos de programas o de currículos para pasar a entender el universo o el mundo como algo absolutamente interrelacionado. Bueno, voy a pasar un poco rápido por aquí, luego volveremos sobre este aspecto, ¿vale? Porque tengo aquí unos cuantos puntos que he ido desarrollando a base de ver a todos estos sabios y de comprender un poco hacia dónde va esta museología, que, como os digo, empieza a tener una cierta convergencia con el Gabinete de Curiosidades. No es exhaustivo, como os decía. La exposición, que es el producto del lenguaje museográfico, es una oferta nuclear, pero una exposición de un verdadero nivel, de unas características de singularidad. Es original en el sentido que describía Gaudí, volver al origen. Potencia lo real frente a lo virtual. Durante algún tiempo ya sabéis que el museo, cuando aparece el museo interactivo, parece que el museo de objetos, el museo de conservación pasa a un segundo plano, pero está volviendo con muchísima fuerza la importancia del objeto, que yo creo que ahí hubo un pequeño error en apartarlo. La museología moderna incorpora con muchísima fuerza el objeto real, el objeto de siempre, del museo tradicional del siglo XVIII-XIX. Potencia lo real frente a lo virtual. Hoy en día es mucho más fácil sorprender a un chaval haciéndole bailar una peonza que a lo mejor con el último videojuego. Hay cosas que vuelven a tener un gran poder. Es ecléctico. Hay lo que os decía, un poco el paradigma sería Cosmocaixa, Barcelona, un mestizaje entre el objeto real y la experiencia estética de la que os hablaba, esto es incontestable cada vez más, y se trabaja y se investiga por conseguir un producto estimulante y singular. ¿Qué pretende el museo? Hay un montón de ideas, pero en general conseguir estímulos a favor del conocimiento científico, ayudar a explicar aspectos de la ciencia clásica, formar opinión científica, explicar la ciencia de hoy rigurosa y neutralmente. Ya sabéis que hoy tenemos muchas fuentes de información, pero a veces nos cuesta identificar cuál es el rigor de las mismas. Eso es un papel que el museo puede desempeñar. Y trabajar por crear vocaciones científicas. Os he resumido aquí un poco lo que más frecuentemente surge. Partir de que la ciencia es algo revisable y no dogmático. Hay gente que quiere imponer o tratar de que este concepto verdad vigente se imponga. Durante mucho tiempo hemos tenido la idea de que la ciencia era algo inamovible, y eso es el dogma. La ciencia siempre se ha reservado el derecho a revisarse. Lo que dice hoy puede desdecirlo mañana, no hay ningún problema, eso es precisamente la ciencia. Tiene esa capacidad, por eso hay quien dice que habría que utilizar esto de verdad vigente en lugar de teoría, porque eso se puede redefinir. Cuando vemos un anuncio que nos dice este dentrífico le reducirá las caries, comprobado científicamente, esto nos debería hacer sospechar. Claro, tendrían que poner comprobado dogmáticamente, Pero claro, en el momento en que tú das espacio a la ciencia, también das espacio a que mañana el dentífico se demuestre que no servía para nada. Y no pasa nada. Entonces eso también debe tener un espacio. Las lecturas transversales, de las que hablábamos al principio, y tener muy en cuenta al visitante. Un poco al hilo de lo que nos decía Linda. Sus expectativas, sus posibilidades de aportar a la exposición, sus intereses, sus necesidades. Y por último, cómo no, evaluar y analizar resultados. Tenía una diapositiva para esto, pero al final no os la he querido poner. Yo soy un absoluto convencido de la importancia de la evaluación, pero como mucho más allá de la encuesta de satisfacción o del counting heads. Ya sabéis que ahora no evaluamos las exposiciones por el número de visitantes. Eso está muy bien, es una cifra que está muy bien, yo no estoy en contra, pero hay que conseguir mucho más. Tenemos que aproximarnos para saber cómo es la experiencia, qué hemos de mejorar, qué se les ha quedado. Si pretendemos que van a aprender algo, saber qué han aprendido. Si pretendemos que han sentido algo, saber qué han sentido. Todo esto no tiene nada de fácil, nada. Pero el hecho de que sea difícil no significa que no debamos intentarlo. Y hay herramientas. Yo ahora he estado también en Cosmocaixa haciendo algún trabajo de evaluación. Es muy difícil, es un trabajo realmente que necesita muchísimo tesón y muchísima pasión,
pero se consiguen cosas. Así que evaluar va a ser un aspecto fundamental. Mirad, ¿sabéis lo que es? Bueno, me vais a permitir que haga un paralelismo. No pretendo decir que el Bulli, el restaurante de Ferran Adrià, aquí ya sabéis que, bueno, está cerrado, estaba en una cala en Gerona, y aquí hay una visión de todo su equipo, un equipo enormemente multidisciplinar, con mucha gente trabajando, con mucha gente creando. No pretendo decir, no pretendo decir ni mucho menos que sea el Bulli un museo, pero la forma de trabajar me recuerda mucho a la que parece ideal para un museo. Un espacio en el que la gente va a ver, a sentir algo singular, porque esas cosas que él prepara son singularísimas. No se pueden conseguir por internet, no se pueden tomar en otros sitios, solo se pueden conseguir ahí. Y además son el producto de una enorme labor de investigación continua. Un rápido vistazo a un fenómeno súper ilusionante que está apareciendo ahora, el museo corporativo. Cada vez más las empresas abren museos, ven que el lenguaje museográfico les es fantástico para expresar sus valores, sus servicios, sus productos. Fijaros qué paradoja. Estamos a veces poniendo en duda el museo y resulta que la empresa privada que no da puntada sin hilo y que todo lo debe hacer en términos de rentabilidad, se basa en el museo. Yo hace poco he llevado un debate en el campus Gutenberg de la Pompeu Fabra de Barcelona, donde invité a todos estos directores y os puedo asegurar que están completamente encantados de su experiencia con el museo. No piensan más que en desarrollarlo. Es curioso. Eso os demuestra hasta qué punto es importante y es decisivo el lenguaje museográfico. Y los que creemos y estamos convencidos de su potencialidad en el siglo XXI nos dan la razón los empresarios. Y ya termino con esta diapositiva que me dejó Margarita Belinchón, del Museo de Ciencias Naturales de Valencia, que la quiero muchísimo. Es un cartel que en la época de entreguerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, se ponía allá donde atracaba toda la flota soviética. Normalmente estaba formada por un montón de marinos que salían y hacían un uso exhaustivo de los bares y de los servicios, pues, de prostitución y demás, ¿no? Y entonces les ponían estos carteles donde aquí arriba creo que es un llamamiento, algo así como soldados o algo parecido, y aquí abajo les dicen: no vayáis a los garitos, id a los museos. Así que muchas gracias por vuestra atención y hasta otro día.